bienvenidos a otro programa de Psiconoticias. El día de hoy vamos a trabajar un texto que nos mandó un televidente. Sí, un texto escrito por Maite Rodrigo Unocetti habla acerca de las referencias en relación a qué y cómo registrar. Que es muy importante esto en el tema de la psicología social y comunitaria, ¿no? Sí, a la hora de hacer un trabajo comunitario es imprescindible. Bueno, ¿nos querés contar qué es un registro? Bien. Bueno, entonces para empezar, un registro es la producción de un texto ligado a la experiencia. Eso quiere decir que si no existe experiencia, no hay manera de registrar. No se puede desarrollar un registro. A través de la experiencia se desarrolla un registro. Entonces plantea la presencia de hechos significativos, procesos, puntos críticos e interrogantes e hipótesis que se van formulando. Bueno, en este texto se va a hablar de diversos tipos de registros, pero en este caso, lamentablemente, vamos a tener que hablar de uno de los más conocidos. Pero es el más importante también, ¿no? Sí, se conoce como cuadernos de campo, que son registros de carácter continuo. Eso quiere decir, o sea, ¿qué hablamos cuando decimos carácter continuo? Nos estamos refiriendo a un material que acompaña el proceso común, todo en una forma probablemente cronológica a la acción. Que lo de cronología lo vamos a hablar más adelante. En breves, es muy fundamental. Importante. Que da cuenta del hilo del desarrollo de hechos significativos, interrogantes o cuestionamientos que van surgiendo a lo largo del desarrollo del registro y pequeñas conclusiones en proceso. Bueno, ahora bien, que ya sabemos lo que es un registro continuo. Luciana, a la hora de registrar, ¿qué registramos? Bueno, lo que vamos a registrar son la experiencia, ¿no? La experiencia comunitaria de la práctica comunitaria. Y vamos a registrar la acción de los sujetos comunitarios como también nuestra propia acción, ¿no? Bien. Esto va a incluir el pensar, el hacer y el sentir. Es muy importante que en los registros que no seguir un patrón, ¿no? Bien. O sea, esto de un único patrón. Siempre hay que como crear y recrear formas de registrar. Bien. Bueno, a partir de eso que dice Luciana de la importancia de crear y recrear las distintas formas de registrar, implica entonces la tarea de la reflexión que nos conlleva a la observación. A partir de la reflexión observamos. Entonces, según Nocetti, la observación es un proceso selectivo por parte del investigador acerca de las diferentes categorías que se quieran investigar sobre la realidad que se nos aproxima. Pero también es muy importante la observación etnográfica, que se le llama, que es el observar todo. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Hay que observar todo y... sin perder el eje de lo que se está investigando puntualmente, pero tener una mirada amplia. Porque uno por ahí se pierde en los detalles y no sabe al final qué está observando y qué no. Bueno, hablando de no perder detalles, también tenemos que agregar que una de las tareas fundamentales es la cronología a la hora de hacer un registro. Es muy importante fechar cada registro, así como el lugar de donde acontecen estos registros, cosas. Claro, porque si no lo hacemos nos perderíamos las cosas. No hay un hilo conductual, ¿no? Bien, no hay un hilo de desarrollo. Bueno, ahora bien, tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar acerca del trabajo de in situ. ¿Qué será ese trabajo? Vamos a... Muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarme a su programa y sí, efectivamente vamos a estar hablando sobre este tema, que quiere decir que el registro también implica un trabajo in situ, que es el registro en el propio lugar en el que se desarrolla la práctica y un trabajo posterior que se recomienda realizarlo de la forma más inmediatamente posible a fin de que no nos confundamos los sentidos de esos primeros registros. El trabajo posterior implica completar los registros in situ o realizarlos por entero. Implica también registrar las primeras observaciones, análisis, hipótesis, conjeturas o interrogantes que se han suscitado en nosotros y van a ser retrabajadas luego en reuniones de equipo y con el apropiado material teórico. El registro debe atender especialmente lo que produce esta práctica en nosotros por la subjetividad, porque vamos a estar trabajando e instalarnos en una dinámica que implica inicialmente el encuentro con el otro y que se desarrolla hacia una construcción de una relación con el otro.
en una dinámica que implica inicialmente el encuentro con el otro y que se desarrolla hacia una construcción de una relación con el otro. También tenemos el registro de sensaciones, en la que, como dicen, abarcan desde la angustia, el sentirse abrumado, el aburrimiento, la fascinación, el hartazgo, la curiosidad, la negación. Y este va a ser un trabajo difícil, pero va a ser súper necesario de realizar, porque para poder objetivizar nuestros sentires, percepciones, emociones, nos va a posibilitar el poder trabajarlos en nuestra práctica y no actuarlos. Pero nuestro registro no puede quedar atrapado en nuestra resonancia subjetiva. Debe poder recuperar el acontecimiento, los sujetos, los grupos, la asamblea, entre otros. Y aquí es donde debemos pensar la tarea del registro como una práctica que debemos adquirir y en donde debemos entrarnos para escuchar y recordar lo dicho. Esta práctica nos va a requerir un plus de esfuerzo, de atención y de concentración. Muchas gracias, chicas, por invitarme a su programa. Espero volver a verlas pronto y estoy a su entera disposición para cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces el enriquecedor aporte de Paula. Ahora bien, vamos a seguir con las otras tareas fundamentales a la hora de desarrollar un registro, que es la textualidad. Claro, la textualidad es muy importante, ya que cuando uno graba, escucha y transcribe, estamos interpretando lo que la persona quiso decir, ¿no? Es por esto que generalmente es muy valioso los fragmentos textuales del discurso que nos dio la persona, ¿no? Este énfasis en la textualidad nos da la pauta de que es importante también recoger los testimonios de los sujetos, ¿no? Para poder después transcribirlos textualmente, ¿no? Y aparte nos da la valorización de la palabra de un sujeto que no es escuchado socialmente. Nos da la posibilidad de la práctica de la enunciación social y política, que estos sujetos no la tienen. Bien, bueno, ahora por último tenemos una última invitada, un estudiante de psicología que nos va a estar hablando de la importancia y por qué registramos, Florencia Barrera. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco sobre las distintas instancias que tenemos y que hay en un registro. Bueno, son 3 las instancias. La primera instancia es muy importante, ya que es la que nos permite poder recoger el acontecimiento, y esto nos va a dar va a ser el primer paso para poder compartir y socializar el acontecimiento con el equipo y con el resto de sus miembros. Después tenemos una segunda instancia, que esta segunda instancia es referida a la gente, que consiste en recuperar la información, los pensamientos, las producciones escritas, para poder recuperarlo de la gente. Y después tenemos una última instancia, que esta instancia es la más importante a nivel interno del equipo, ya que es la que nos permite y nos obliga a hacer una evaluación acerca de nuestras intervenciones, ya sean analizar la información, analizar los gestos de unos u otros. Ya. Bueno, agradecemos la palabra de la estudiante de psicología Florencia. Y bueno, para ir concluyendo, como conclusión entonces podemos decir que el trabajo comunitario no es solamente un trabajo de registro, sino que también implica la mantención de una conversación o una co-coordinación con un grupo, depende de la investigación que se esté realizando, y debemos tener en cuenta que es muy importante la planificación de la realización de un trabajo de mayor selección en cuanto a qué escribir, cómo escribir y cuándo escribir, o sea, la instancia en donde, si es pertinente o no,
conveniente o no. Y por último tenemos la última tarea fundamental a la hora de desarrollar un registro, que es la interpretación, que va previamente, después de la observación, se hace una interpretación, que es en cuanto a la incidencia y la selectividad de nuestra atención, observación y registro. Bueno, por último, podemos concluir entonces que la práctica de registrar es, por tanto, fundamental y implica distintas tareas, como ser observar, recuperar, construir e interpretar. ¿Qué es lo que estuvimos desarrollando a lo largo del programa, ¿no? A lo La largo del verdad, programa. muy interesante el texto que nos trajeron y agradecemos a